El universo siempre creyó que entendía el poder, convencido de que a lo largo de incontables sistemas estelares existía una regla simple e inmutable. Los fuertes dominaban y los débiles desaparecían sin dejar rastro. Y durante millones de años, esta creencia nunca fue cuestionada, ya que imperios enteros nacieron y cayeron siguiendo ese principio, armados con tecnologías capaces de destruir planetas, manipular la gravedad e incluso alterar las leyes de la realidad, convirtiendo la guerra en un arte calculado en lugar de caos. Pero todo cambió el día en que descubrieron la Tierra, un mundo pequeño y dividido, habitado por una especie que consideraban insignificante, una especie sin viajes más rápidos que la luz, sin liderazgo unificado y sin defensas capaces de enfrentar a una fuerza galáctica, por lo que la decisión de invadir se tomó sin dudar, porque para ellos la humanidad no era un enemigo, sino una oportunidad, un recurso, un obstáculo menor que sería eliminado en cuestión de días. Y cuando llegaron, no trajeron advertencias ni negociaciones, trajeron fuego desde el cielo. Enormes naves aparecieron en órbita y desataron una destrucción que borró ciudades en segundos, colapsando gobiernos, destruyendo comunicaciones y sumiendo al planeta en un caos absoluto más rápido de lo que cualquiera podía comprender. Y en esas primeras horas, miles de millones murieron mientras la humanidad se encontraba al borde de la extinción, observando cómo todo lo que había construido se desmoronaba ante armas que no podía entender. Y los invasores creyeron que el resultado ya estaba decidido, porque cada civilización que habían enfrentado antes se había rendido bajo menos presión. Pero lo que no comprendieron fue que la humanidad había sido forjada en la adversidad mucho antes de mirar a las estrellas, que su historia estaba escrita en supervivencia a través de eras de hielo, pandemias, guerras y desastres que deberían haberla extinguido innumerables veces, pero nunca lo lograron, porque los humanos no solo sobreviven, se adaptan. Y así, incluso mientras el mundo ardía, algo inesperado comenzó a surgir de las ruinas. No fue rendición ni sumisión, sino resistencia. Pequeña al principio y desorganizada. Grupos de sobrevivientes reuniéndose en las sombras, buscando armas, estudiando al enemigo, atacando cuando podían y desapareciendo antes de que llegara la represalia. Y aunque los invasores consideraron estos actos como insignificantes, como los últimos movimientos desesperados de una especie condenada, no lograron ver la verdad de que cada ataque, cada fracaso y cada pérdida estaba enseñando a la humanidad cómo luchar contra un enemigo muy superior. Y en cuestión de semanas, ese aprendizaje comenzó a cambiar el campo de batalla. Patrullas alienígenas desaparecían sin explicación, líneas de suministro eran interrumpidas, señales eran interceptadas, y lo que había sido una invasión unilateral comenzó a transformarse en algo mucho más peligroso, porque los humanos no luchaban como otras especies, no seguían patrones predecibles ni dependían de la perfección, utilizaban el caos como arma. Atacaban en tormentas, en la oscuridad, en momentos en que la lógica decía que no habría ataque, utilizando el terreno, el engaño y la improvisación de formas que los invasores nunca habían visto. Y lentamente el equilibrio comenzó a cambiar hasta llegar al momento decisivo conocido como la Batalla de Ashfall, cuando una enorme nave de comando descendió a la atmósfera terrestre para dar el golpe final, una demostración de poder destinada a aplastar toda resistencia. Pero la humanidad ya se había preparado de formas que el enemigo no podía imaginar. Científicos e ingenieros trabajando con restos de tecnología alienígena y su propia creatividad lograron crear un arma capaz de atravesar escudos que parecían invencibles. Y aunque era inestable e imperfecta, la humanidad nunca necesitó perfección, solo una oportunidad. Y cuando ese momento llegó, atacaron con todo lo que tenían. Misiles, drones y armas improvisadas convergieron en un asalto coordinado que superó todas las expectativas, debilitando los escudos y destruyendo la nave hasta que por primera vez los invasores sintieron algo que habían olvidado: miedo, mientras la gigantesca nave caía envuelta en llamas hacia la Tierra. Y con esa victoria nació algo aún más poderoso en la humanidad: la esperanza, que se extendió por todo el planeta, transformando la resistencia en una fuerza unida decidida no solo a sobrevivir, sino a ganar. Y cuando los invasores respondieron, enviando refuerzos más grandes y armas más destructivas, ya era demasiado tarde,
porque la humanidad había cambiado de forma irreversible. Las naciones dejaron de estar divididas, compartieron conocimiento y recursos, convirtiéndose en una sola fuerza impulsada por la supervivencia. Y en esa unidad se volvieron implacables. Pilotos humanos comenzaron a usar naves enemigas capturadas, soldados infiltraron bases alienígenas, científicos avanzaron en meses lo que antes habría tomado décadas, y con el paso de los años, la invasión se convirtió en un estancamiento, y el estancamiento en retirada. Los invasores comenzaron a perder frente a una especie que no se comportaba como ninguna otra, que luchaba incluso cuando la derrota parecía inevitable, que aprendía más rápido de lo que podía ser destruida, y el mensaje se extendió por la galaxia, advirtiendo que la humanidad no debía ser subestimada. Y en un último intento desesperado, reunieron una flota masiva alrededor de la Tierra con la intención de conquistarla o destruirla por completo. Pero la humanidad estaba lista y lanzó su propia flota construida a partir de tecnología capturada y mejorada. Y lo que siguió no fue una batalla ordenada, sino un caos absoluto. Naves chocando, explosiones iluminando el espacio, decisiones humanas impredecibles convirtiendo el desorden en estrategia, hasta que finalmente los invasores se quebraron. Su flota fue destruida y huyeron hacia el vacío, dejando atrás una advertencia que resonaría por generaciones. Nunca ataquen la Tierra, nunca subestimen a la humanidad, porque no se rendirá, no se detendrá y no perderá. Y cuando la guerra terminó, la humanidad quedó marcada pero viva, más fuerte que nunca, porque había logrado lo imposible, enfrentarse a la galaxia y sobrevivir. Y ahora, mientras miraba hacia las estrellas, ya no con miedo, sino con determinación, el universo finalmente comprendió la verdad que había ignorado, que la Tierra no era débil, que la humanidad no era insignificante, sino algo mucho más peligroso, una especie de sobrevivientes, de guerreros, y ahora una fuerza que el universo jamás volvería a subestimar.